Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Estaba sentado listo para que me lustraran los zapatos en uno de los parques del centro de San Salvador. Era el año de 1986. A mediodía, el 10 de octubre, San Salvador vivió 10 segundos devastadores por un terremoto. Ese terremoto dejó un saldo de 300 personas fallecidas. Y el edificio Rubén Darío fue la tumba de cientos de salvadoreños. Los fallecidos al final llegaron a 1.500 personas y 100.000 personas damnificadas. Muchos países se solidarizaron con este país y comenzaron inmediatamente, al saber de esta trágica noticia, a mandar sus donativos al país. Qué gran responsabilidad tuvieron las autoridades de aquel entonces para administrar la ayuda que vino al país y distribuirla a los necesitados. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo la experiencia de administrar una ofrenda abundante que las iglesias de los gentiles mandaron a los hermanos pobres en la iglesia en Jerusalén. Y el apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a la iglesia en Corinto, toca con mayor profundidad este tema. Y él siente la gran responsabilidad y lo delicado de tener que administrar esa ofrenda abundante. El relato lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 8, y voy a suplicar que abramos nuestras Biblias a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 8, en el versículo 16. Y quiero usar como tema en el estudio de esta noche: administradores confiables. Administradores confiables. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 16 en adelante. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. En la primera parte el apóstol Pablo había mencionado esta ofrenda, estos fondos que se iban a levantar. Pero ahora en la segunda carta el apóstol Pablo dedica 2 capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9, para hablar de este tema de la ofrenda a los pobres en la iglesia en Jerusalén. Y busquemos Romanos en el capítulo 15, en el versículo 22. Vea lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 15, versículo 22.
Dice la palabra del Señor así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, a los romanos, pero ahora, no teniendo más tiempo o más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay en los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. En este pasaje vemos le dice: lo voy a hacer cuando llegue a España. Pero por el momento él se va dirigiendo a Jerusalén a entregar la ofrenda que había levantado de las iglesias de las regiones aquí en Macedonia y en Acaya. Una ofrenda abundante, precisamente para los hermanos pobres allá en Jerusalén. Ahora, había mucha crítica en ese entonces porque el apóstol Pablo está ministrando a los gentiles y está levantando iglesias en la región de los gentiles. De tal manera que ahí en Judea, es decir, en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, pensaban algunos que el apóstol Pablo estaba aparte de la iglesia en Jerusalén haciendo esa obra y que estaba por separado. De tal manera que eso no era conveniente para la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, la cosa no era así. Y el apóstol dice a los romanos: hermanos, oren por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y para que esta ofrenda sea aceptada y no sea rechazada. Pero en el capítulo 8 de Corintios, en su segunda carta, en el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo, en su contexto, está motivando a la iglesia, a los corintios, para poder dar una ofrenda y anexarse también a ser parte de esta ofrenda que se está levantando para estos hermanos pobres en Jerusalén. Y él les da, en el capítulo 8 vemos que él les da dos razones que debe motivar a los corintios a dar, a unirse a esta ofrenda. Y la primera razón para motivarlos es que las iglesias de Macedonia y Acaya, de estas regiones, estando en pobreza, estando en una situación económica no muy buena, cuando les informaron de esta ofrenda para los santos hermanos pobres entre los hermanos allá en Jerusalén, entonces ellos de su voluntad dieron. De tal manera que lo que dieron sorprendió las expectativas del apóstol Pablo. Él no esperaba que dieran eso, pero primeramente dice, se entregaron a sí mismos y nos rogaron con muchos ruegos que le dejásemos participar para esta ofrenda, para esta obra de gracia. Y los corintios estaban en mejor posición económica. Así que Pablo le dice, si los hermanos en Macedonia y Acaya se han unido voluntariamente y han dado una ofrenda especial, hermanos, ustedes no deben quedarse atrás. Ustedes que están en mejor posición. Básicamente está diciendo desde el capítulo 1 en adelante. Pero hay una segunda razón también que debe motivar a los corintios a unirse a esta ofrenda voluntaria.
Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros, le dice, con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que ahí tenemos el ejemplo de Cristo también, cómo Él se dio a sí mismo por nosotros. Y Él, siendo rico, se hizo pobre. Ahora, no es que Él era rico materialmente aquí en la tierra, sino que en su divinidad, como el Rey de Reyes, como el Dios eterno, decidió hacerse pobre, hacerse hombre nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Así que ese es el contexto. En ese contexto entra el capítulo 8, versículo 16, el pasaje que hemos leído. Y aquí el apóstol Pablo lo primero que hace es hablar de una comitiva que envía a la iglesia, a los corintios. Esta comitiva va a encargarse de poder administrar esa ofrenda entre ellos. Y es interesante que el apóstol Pablo menciona a 3 personajes claves que componen esa comitiva. En primer lugar, a Tito. Tito estaba encabezando esa comitiva. Dios había puesto en el corazón de Tito el deseo de ir a los corintios, de tal manera que cuando Pablo le delegó ir a los corintios, ya él estaba presto a ir por su propia voluntad. Así dice en el versículo 16, en el pasaje que hemos leído. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. El término partió no es que ya se fue adelantado, sino que en el original está próximo a salir. Seguramente él fue el portador también de esta carta. Así es que se está vislumbrando bajo esa perspectiva. Ahora, cuando ya llega esta carta, entonces se entiende con mayor claridad lo que Pablo está diciendo acá, de ese entonces. Pero un segundo personaje que por alguna razón el apóstol Pablo no quiso mencionar su nombre, pero era un creyente muy conocido por las iglesias de la región, y era conocido por ser un predicador del evangelio de salvación. Muchos teólogos se inclinan a pensar que fue Lucas, pero a ciencias ciertas Pablo no lo menciona acá específicamente, y no tenemos algo certero para poder decir que es Lucas, este famoso predicador. Pero las iglesias designaron a este siervo de Dios para que formara parte de la comitiva para levantar esta ofrenda y llevarla juntamente con el apóstol Pablo hasta Jerusalén para ser repartida a los hermanos en Cristo Jesús. Dice en el versículo 18: y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros y tiene 2 propósitos: para la gloria del Señor mismo. Es decir, esto iba a servir para que el Señor fuera glorificado. ¿Por quiénes? Por las personas allá que iban a recibir esa ofrenda, que tanto la estaban necesitando. Pero también dice, y para demostrar vuestra buena voluntad. Esa ofrenda iba a servir también para demostrarle a los hermanos allá en Judea, en Jerusalén, que no es cierto los comentarios que estaban haciendo, que el apóstol Pablo andaba haciendo su ministerio por separado, sino que hay una buena voluntad en cuanto a los gentiles y también la iglesia en Jerusalén. Pero también habla de otro personaje, un tercer personaje. Tampoco el apóstol Pablo quiso mencionar su nombre, pero era un hermano probado en diferentes áreas y varias veces, y en cada caso él resultó ser muy diligente en su accionar. Versículo 22: enviamos también con ellos
a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En el versículo 23 él resume esa comitiva y lo dice de esta manera: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son enviados, mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. En otra traducción dice: si cuando estos hermanos lleguen les preguntan quiénes son ellos, díganle: Tito es el compañero y colaborador del apóstol Pablo hacia ellos. Y los demás hermanos, los otros dos, estos son enviados por las iglesias para formar parte de esta comitiva y gloria del Señor Jesucristo. Ellos honran al Señor Jesucristo. Vea cómo el apóstol Pablo se interesa por presentar la comitiva a estas personas. Y hermanos, una de las lecciones que podemos aprender nosotros relacionado a las finanzas es que siempre debemos escoger personas confiables. Debemos escoger personas confiables. Note cómo el apóstol Pablo se toma el tiempo para destacar quiénes son los que conforman esa comitiva encargada de administrar esa ofrenda. Se está tomando el tiempo para decir quién es Tito, qué es lo que Dios hizo, el otro hermano y también un tercer hermano y cómo están trabajando juntos y cuáles son sus virtudes. En otras palabras está diciendo: hermanos, estos hermanos no tengan temor, ellos van a llegar, están administrando su ofrenda, son personas muy confiables. Pero hay una aplicación espiritual para todos nosotros. Y esa aplicación espiritual, hermanos, yo personalmente considero que la encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dejemos que la misma Biblia entonces se aplique a sí misma para nosotros. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra del Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Las personas deben de vernos a nosotros, hermanos, como siervos de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. Las personas que viven ahí a la par de nosotros, en su vecindario, en su pasaje donde vive, en su colonia, en el mesón donde usted pueda vivir, en cualquier lugar. Que las personas de su trabajo, que las personas de su centro de estudio, la universidad, el colegio, pueda ver en usted y en mí y tenernos como siervos del Señor Jesucristo y como administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere una cosa: que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. Hermana, hermano, le pregunto, ¿es usted una persona confiable? ¿Es fiel en relación a los recursos que Dios pone en sus manos? La forma como usted administra sus recursos demuestra si es o no una persona confiable, si es un fiel como administrador. ¿Cómo reparte usted cada dólar que el Señor pone en sus manos? ¿Cómo reparte usted su tiempo? ¿Cómo reparte sus dones, sus habilidades? Podemos pensar en nosotros
como personas confiables. Pues Dios nos confía a nosotros sus recursos. Pero nosotros debemos de ser hallados fieles al Señor. El Señor quiere que las personas vean en nosotros que somos siervos del Señor y administradores fieles. Pero en el versículo 20 el apóstol Pablo dice algo muy interesante en su 2 Corintios capítulo 8. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. La palabra censurar es criticar. Y aquí, hermanos, podemos nosotros entender otra cosa en relación a las finanzas. Y es que las finanzas es un tema que con facilidad las personas tienden a censurar, a criticar. ¿Cuál es el concepto que la mayoría del pueblo salvadoreño y quizás del mundo piensan de los que llegan a ser presidentes y ocupan en un lugar prominentes? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando en su colonia hay una comitiva y le nombran a usted presidente de la junta directiva, no hay problema mientras no se recojan la mensualidad para pagar la vigilancia y para otros proyectos. Pero si se recogen fondos, hermano, en su mayoría no va a haber quien va a faltar, quien censure, quien critique. A veces con razón, a veces sin razón. Y Pablo sabe. No va a faltar quien va a censurarnos en cuanto a esta ofrenda abundante que nosotros estamos administrando. Por eso Pablo ha hablado del equipo. Hermanos, esta ofrenda no solo yo la administro. Hay un equipo de personas confiables. Y eso va a minimizar la tentación de poder censurarles, de poder criticarles. Ahora, ¿y cuál era la crítica que podían hacer del apóstol Pablo en relación a esta ofrenda abundante que administraba? Buenas noches, hermano. ¿Cuál creen usted que era la crítica que podían hacer? ¿Alguien quiere opinar? ¿Sí? Esa ofrenda, quién sabe, ¿verdad? Que vaya a llegar allá a los pobres de Jerusalén. ¿Será posible que tal vez quizás el mismo apóstol tenga alguna su necesidad y se quede con algo por ahí, ¿verdad? Eso era. Y él sabe. Y dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda que administramos. Por lo tanto, dice en el versículo 23. Digo en el versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hermanos, debemos procurar hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. En otras palabras, se está diciendo, vamos a ser transparentes. Vamos a usar de nuestra transparencia. Debemos procurar hacer las cosas honradamente en su trabajo, en su centro de estudios, en su casa, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Nosotros no podemos, hermanos, decir como pueden decir otras personas, yo no vivo de la gente.
Yo no como de la gente, a mí la gente no me da de comer, por lo tanto a mí me importa un bledo lo que la gente pueda pensar de mí. No, nosotros téngannos los hombres como siervos de Dios y administradores de los misterios de Cristo. Debemos procurar hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios, pero sino también delante de los hombres. Y en el discipulado 1 nosotros estudiamos ahí un principio muy lindo, cuando dice este principio: debemos evitar no solo las cosas malas, sino las cosas buenas que parecen malas. Debemos evitar, porque alguien puede decir: no, hermano, pero yo no ando en nada malo. Sí, pero parece que anda en malos pasos. Ese es el problema. Entonces debemos evitarlo. No, yo tengo con mi Dios tengo la conciencia tranquila. Perfecto. Está bien. Y qué lindo que así sea. Pero también las personas. Es muy importante hacer las cosas para Dios, pero debemos pensar que en la medida que se pueda, quedar bien con las demás personas. A veces quizás no vamos a quedar bien, lastimosamente, con las demás personas, pero nosotros a lo menos lo vamos a intentar. Fíjese que en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 47, tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva y dice la palabra del Señor de esta manera: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note este binomio: alabando a Dios, sí, y teniendo favor con todo el pueblo. Es muy importante eso. En Romanos capítulo 12, en el versículo 17, en Romanos capítulo 12, en el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Fíjese que sí cuenta el comentario de las personas. Y en el capítulo 14, en el versículo 18, dice la palabra del Señor de esta manera: porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Sí cuenta el comentario que las personas de su colonia, de su trabajo, de su centro de estudios pueden hacer y de mí. Por eso dice procurando. Y hemos de vivir honradamente. Que las personas puedan tener un buen comentario en la medida que sea posible. Porque también en otra medida, hermanos, no va a ser posible, pero es igual donde dice el apóstol Pablo: en lo que dependa de ustedes estar en paz con los hombres, estemos en paz con todas las personas. Ahora, hermanos, yo quisiera que el resto del tiempo que nos queda, dar un detalle que tiene mucho que ver solamente para los miembros de la iglesia. De tal manera que si entre nosotros hay alguna persona que no visita,
ya sea una vez, 2 o 3 veces, que no es miembro de nuestra iglesia, le agradecemos por haber venido esta noche y podemos manifestarle que con toda confianza, ya de aquí en adelante, hermano, esto no es algo de mayor importancia para usted como lo es para nosotros, los miembros de la iglesia. Así que puede tener la confianza de poder retirar para su casa y el próximo viernes visitarnos nuevamente, o el próximo miércoles o el próximo domingo, ¿verdad? Lo puede hacer, porque vamos a tratar algo e informar exclusivamente a los miembros de la iglesia. Así que si usted nos visita, hermanos, esperamos que Dios les bendiga. Y voy a suplicar también a los hermanos que están en la parte de arriba, hermano, que puedan bajar, por favor, a todos los maestros, que bajen con los niños, por favor, ¿verdad? Vamos a tenerlos acá, porque también es necesario que son maestros y maestras, ¿sí, hermano? Muy bien, aquí tenemos entonces algunas sillas adelante. Pueden pasar, hermanos, por favor. Los hermanos de atrás, si pueden pasar acá adelante, por favor, se los vamos a agradecer.